para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí para 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara, 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. También podés seguirnos como siempre a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Principalmente YouTube, donde colgamos todos los contenidos también en versión de podcast en las distintas columnas que tenemos, ya sean historias de vida, columnas especiales, derecho laboral, deportes, historias de vida, y ya recién lo dije, y también por supuesto la columna de literatura, como en esta oportunidad que recibimos a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos, feliz de estar contigo, de estar con la audiencia. Muy buenos días, audiencia, acá para viajar lejos. Muy bien, seguimos con esta temporada, la séptima temporada, ya van 11 capítulos con este, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a seguir hasta que nos dé hasta que nos corran, seguiremos. Por supuesto. Viajando lejos. A ver, María, contame un poquito. Te veo muy entusiasmada, mucha película. Estoy muy entusiasmada. Yo que no soy cinéfila, vine muy entusiasmada con una película. Se llama la charla de hoy, Odiseo, más allá de Ítaca. Bien. Vamos a ir muy lejos en el tiempo y en el espacio. Como Odiseo. Claro, como Odiseo. A ver si llegamos o no llegamos a Ítaca, porque bueno, Odiseo llegó. Viaje largo. Fue un viaje largo, le duró años. Geográficamente no, pero largo. No. Además, muchos percances, viste lo que pasa. Y además, cosas que además tuvo, que digamos de alguna manera, seducciones y ese tipo de cosas. Que no aparecen en la película. Hay muchas cosas que no aparecen. Sí, hay muchas cosas que no aparecen en la película. El otro día estábamos intercambiando con Irene Vallejo acerca de que, le faltaba algunas cosas que a Irene le encantan, como por ejemplo la astucia de Odiseo, la poesía que lleva el libro, pero tenemos que recordar que es una adaptación de Christopher Nolan de un clásico que ya es mucho decir, con una producción que es realmente muy fascinante, que impacta mucho y que tiene un mensaje. Creo que lo que quiso acá hacer Nolan fue más que nada dar un mensaje. Y después vamos a ver de qué se trata eso. Bien, muy bien. Tenemos que retomar a Homero, por supuesto. Por supuesto, sí. Ya tenemos un capítulo. Sí, tenemos un capítulo de Homero. Pero esto va muy bien, venimos. Claro, tenemos que hacer un refreshing porque muchas veces si tratamos una obra específica, tenemos que contextualizar en el autor y su época, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar brevemente de Homero, que aparentemente vivió en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, por el 700 y pico. Es el autor teóricamente de la Ilíada, de la que ya hablamos en el programa, y de la Odisea, que da origen a esta película de Christopher Nolan. Son los dos grandes poemas de la Grecia antigua. Según Hegel, el crítico e historiador, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. Es decir, de alguna forma es lo representativo de la Grecia antigua y de los griegos del inicio de la civilización. No nos olvidemos que la Grecia clásica, la Grecia de Pericles, la Grecia que es de alguna manera nuestra madre cultural, es del siglo V antes de Cristo. Esto es anterior. Claro. Homero es anterior. Admirado, imitado, citado por poetas, por filósofos, por artistas griegos desde la antigüedad hasta hoy. Podemos decir que es el poeta... Con lo que se fascinaron también los romanos, ¿no? Pero por supuesto, no nos olvidemos que la mayor parte de los grandes emperadores y después, dentro de la República, los cónsules, los romanos estuvieron fascinados por la antigua Grecia. Marco Aurelio, del que hemos hablado en sus meditaciones, amaba a los clásicos griegos. Entonces, se considera el poeta griego por antonomasia. O sea, vos decís Grecia antigua, Homero. Es el primer nombre que sale. Según la historia y según los registros, habría nacido en Quíos. Pero hay mucha discusión acerca hasta de si fue real. ¿Te acordás que lo habíamos hablado en la radio? Hasta si realmente existió o es la obra homérica, la recopilación de aedos y rapsodas muy anteriores,
¿no? Pero bueno, que habría nacido en Quíos, que habría nacido en Colofón, en Cumas, en Pilos, en la misma Ítaca, cuya existencia ha estado en discusión, en Argos, en Atenas, en Esmirna. La verdad es que la mayor parte de los historiadores consideran que es de origen esmirno, Homero, pero podría haber nacido en Atenas. Simónides de Amorgos y Píndaro, dos historiadores, plantean que lo más seguro es que haya nacido en Esmirna. Si es que realmente existió el Homero poeta, o por lo menos el recopilador de los poemas anteriores, ¿verdad? Se habla de que era ciego, ¿no? De que, bueno, eso puede ser también dentro de una novela. Heródoto, el historiador griego, que es del siglo V, es de la Grecia clásica, Homero es presentado como el hijo de una huérfana, de una mujer huérfana, una chica jovencita, seducida por un hombre llamado Creteidas, y ella lo da a luz en Esmirna. Le habría puesto como nombre Melesígenes, pero rápidamente destacó por sus cualidades artísticas y inició una vida bohemia, una vida de traslado permanente. Habría quedado ciego por una enfermedad. Pero en realidad todo eso está en discusión hasta el día de hoy. Los problemas que plantea Homero cristalizaron a partir del siglo XVII en un estudio que se llamó Cuestión Homérica. Y quien lo inició fue un historiador y un investigador llamado François Edelin, abate de Aubignac, francés por supuesto, quien sostenía que la Ilíada y la Odisea en realidad eran recopilaciones de poemas mucho más antiguos y que la verdad es que Homero era una figura, digamos, imaginaria, que estaba en el imaginario popular de la antigua Grecia, pero que en realidad lo que había era una recopilación de obras. La iconografía grecorromana lo consagra como un señor mayor, ciego, de barba, pero nadie realmente recordó cómo era. Cuando se habló de él ya había muerto hacía muchísimo tiempo. Yo particularmente, humildemente, profesora de geografía devenida en escritora y en buscadora de cosas raras, considero que Homero haya sido o no el creador de la Ilíada y la Odisea, así haya recopilado, tiene que haber existido porque la unidad, más allá de las contradicciones que existen, ¿no?, en las dos obras, tanto en la Ilíada como en la Odisea, hay una unidad, hay una estructura que hace a una persona que lo arma. Sí, como escritora, lo digo, como una escritora, bueno, más que nada, digamos, una escritora que está profesionalizándose día a día, tiene que haber existido Homero y tiene que haber creado gran parte de la obra y también recopilado, ¿por qué no? Es decir, el hecho de recopilar y de crear a partir de recopilaciones también habla de un creador excepcional. Aedos y rapsodas, dije. Un aedo o un rapsoda cantaban o recitaban de memoria las tradiciones orales, los poemas, ¿no? Los aedos eran músicos ambulantes, cantaban y tenían generalmente un instrumento de cuerda generalmente. Los rapsodas recitaban sin cantar y llevaban el ritmo con el golpe de bastón. Y ahí viene la película, ahí viene Odysseus, la película de Christopher Nolan, que aparece con estos rapsodas justamente cantando la historia de Odiseo mientras golpean, cantando no, recitando la historia, los poemas mientras golpean el suelo con un bastón. Hay algunos historiadores que piensan como yo, vamos a darle vuelta. Yo pienso como algunos historiadores que consideran que esa unidad que hace del origen de la literatura occidental a la Ilíada y a la Odisea constituyen una grandeza la grandeza de una persona que debió ser Homero, llamárase como se llamara, no importa, un escritor que recopiló y que escribió dos obras que se parecen mucho, que son de historias diferentes, pero que arrancan en la guerra de Troya y la finalización de la misma, y que hacen de estos dos poemas dos obras épicas maravillosas que hasta el día de hoy las disfrutamos y las estudiamos. Bueno, la prueba está en que Christopher Nolan hizo una película de este clásico que fue La Odisea. Bueno, ¿qué trata la Odisea? La Odisea, vamos a ver primero de qué se trata.
La Odisea es justamente un poema épico de 24 cantos o rapsodias, ¿no? que se recitaban golpeando con un bastón. Se atribuye que son aproximadamente del siglo 8 o 7 a.C. Empezó en los asentamientos de lo que sería, digamos, Capadocia posterior, el Asia Menor o la Turquía actual. Comienza allí la historia de Odiseo, que se llamó Ulises en la historia romana, ¿no? Porque no nos olvidemos que los romanos van a ser los sucesores culturales de los griegos antiguos. Se habría completado en el siglo VII y ahí tendríamos la obra de un escritor que recopila y está escrita en lo que se llamó dialecto homérico, porque hay como una renovación del lenguaje, un poco lo que hizo Cervantes con el Quijote en el castellano. Homero lo hizo con el griego antiguo y de alguna manera como que lo modernizó el griego con el que se cantaban los poemas más antiguos de esa época. ¿De qué se trata la Odisea? ¿Cuál es la historia de Odiseus u Odiseo, Ulises para los romanos? Es la vuelta a casa, es la búsqueda de Ítaca, es lo que hacemos todos tratando de llegar al lugar al que pertenecemos, por origen o por amor o porque realmente queremos estar allí. Es la búsqueda de nuestro hogar, en este caso el regreso a casa. El héroe Odiseo, u Ulises en latín, después de la guerra de Troya, después de haber estado luchando al lado de Agamenón sin haber querido ir, porque no quería ir, puso todas las trabas posibles para no ir, como también Aquiles, que Aquiles hasta se disfrazó de chica, ¿sabías? Sí. Aquiles se disfrazó de chica a instancia de su mamá, de Tetis, para evitar que lo encontrara. Ya lo habíamos conversado, porque era la esposa de Zeus, quería aniquilarlo, pero además no quería ir a la guerra. Entonces, bueno, también Odiseo lo que hace es tratar de poner todas las trabas posibles para no ir detrás de Agamenón. Pero tiene que ir, por una cuestión de fidelidad y hasta de hombría en ese momento. Y de amistad también. Y también de amistad, sí, claro, de amistad, tenés razón. Entonces, se va, está en la guerra de Troya. En la película, bueno, ustedes seguramente los que no la vieron, yo se las recomiendo, porque más allá de las licencias cinematográficas que se da Nolan, es una película muy buena de ver, es muy buena de ver, y tiene un mensaje interesante. Entonces allí Odiseo aparece como el creador de la idea del caballo de Troya, que es el principio del fin de la guerra troyana, y regresa, trata de huir de ese desastre, de esa destrucción completa que se hizo de aquella ciudad, que en algún momento, y en la película se plantea, tiene a Helena, que se escapa con Paris como la causa u origen de la guerra, pero Sí, que en totalmente. realidad Bueno, había, sí, pero- en realidad había, Paris también. claro, también Paris, hay que ser, pero Paris, haberlo pensado un par de veces, pero mira que había rutas comerciales importantísimas Bueno, ahí. sí, bueno, pero... Y Odiseo, pero París Odiseo en la película lo menciona. le echa fuego a... Le echa leña al fuego. Claro, sí. Bueno, después, Y todavía el enano no se resistió mucho tampoco, ¿no? digamos que tenía el sí fácil esta chica, ¿eh? Sí, totalmente. En ningún momento dijo que no. 10 años estuvo fuera de su casa y entonces, de la que era rey, porque él era el rey de Ítaca. No nos olvidemos que en ese momento toda la región de lo que es la península balcánica y la zona que, digamos, integra lo que sería la ex Yugoslavia, eran todas ciudades-estados. Eran ciudades-estados, cada una tenía un monarca y hubo una Magna Grecia cuando se unificaron, pero eso es una historia bastante más larga. Entonces está lejos de Penélope, su esposa, que lo espera, tejiendo una mortaja para su suegro, que teje en el día y desteje en la noche, porque tiene el palacio de Ítaca lleno de pretendientes que quieren, digamos, asumir el trono. Escúchame, 10 años 10 el años, trono, 10 claro. años. Telémaco va creciendo, que es el hijo de Penélope y de Odiseo.
Por el día tejía y por la noche destejía. Exactamente, de noche destejía. Entonces, claro, nunca jamás terminaba el tejido. Claro. La idea era, cuando yo termine este tejido, voy a elegir esposo. Pero no lo hacía porque ella seguía esperando a Odiseo. Ahora, qué paciencia la de los pretendientes, ¿no? 10 años esperando que esta mujer no terminaba nunca la mortaja, aquella señora. Bueno, se van consumiendo los bienes de la familia. Ítaca se empobrece de una manera notoria. Sí. Eso aparece en la Odisea, en el libro, y aparece también en la película, por supuesto. Pero era muy inteligente. Era un hombre inteligente, era muy astuto, estaba amparado por Atenea, por Palas Atenea, la diosa, que lo protege, hija de Zeus, y lo ayuda de alguna manera a salir de los problemas. Irene Vallejo dice algo que en algunos de sus comentarios, que ella extrañó en la película al Odiseo mentiroso, Sí, obvio. al Odiseo astuto, al Odiseo un poco pérfido, al seductor. No aparece en la película. Acá aparece un hombre transido por el dolor de querer llegar a su tierra de origen y a su esposa y a su hijo. Es eso lo que aparece en la película, que de alguna manera desvanece aquella cosa muy poética de la Odisea, la poesía del hombre que es capaz de seducir y es capaz de mentir y llega de alguna manera a establecerse como se establece con Calipso, ¿no? La ninfa Calipso, disfrutando mucho del espacio. O su visita a Circe, por ejemplo, la capacidad de hacer que Circe deshaga su hechizo. Es decir, estamos hablando de que el hombre que aparece en la Odisea es mucho más un hombre triste que busca volver, un hombre que tiene rota la memoria, que el Odiseo del libro. Por eso hay que leer el libro. Bueno, sí, obviamente. Hay que buscar el libro porque es fascinante la Odisea. Es fascinante realmente. Les recomiendo, si quieren saber más sobre la persona de Odiseo, que Sí. Vayan a Raíces de Europa. Eso, Raíces de Europa, eso quería Que plantear. hay varias partes de la Odisea y hay un capítulo muy especial donde se habla de la persona de Odiseo. Está muy bueno. Eso me encanta. Muy bueno. Me encanta porque además te plantea justamente las características Sí, que sí. tiene. Porque una de las grandezas que tuvo Homero, porque aquí se ve al hombre, al escritor realmente, es pintarlo como un humano común y corriente, lleno de defectos y lleno de artimañas, porque era muy astuto y tenía una capacidad de, digamos, de eludir, de mentir, de engañar, Sí, sí, siempre buscando llegar a lo que él quería, ¿no? Que era volver a su tierra, volver a ocupar el trono, ver a su hijo que lo había dejado bebé y volver con su esposa. Pero de todas maneras hay toda una historia interesantísima. Hay que ir y este canal, Raíces de Europa, tiene algunos capítulos espectaculares. Muy bueno. Bueno, dicen algunos autores que la mejor arma de Odiseo es su metis, es decir, su inteligencia, que además estaba alimentada por Atenea, que aquí en la película aparece más como su conciencia que como quien influye en él para que desarrolle sus artes, ¿no? Sus artes y su inteligencia. Escapa continuamente de problemas a los que tiene que enfrentarse por designio de los dioses. Cometen una barbaridad en un determinado momento para salvarse y que es cuando se encuentran con el Cíclope y, bueno, Poseidón, que es el padre del Cíclope, va a tratar por todos los medios de destruirlos. Quiero aclarar que no les voy a decir nada, esto no es un spoiler, la tripulación de Odiseo se pierde para siempre, es Sí. él el único. Bueno, de hecho le dice, ¿no? Vos vas a llegar, pero vas a llegar solo. Solo, Sí, exactamente. solo. En un barco que no es el tuyo. Que no es el tuyo, porque va a ser una balsa prácticamente. Mm. Y en la película se observa bien. Decíamos que el poema es, junto a la Ilíada, la épica, sí, lo máximo de la épica grecolatina y lo máximo de la épica que luego será el modelo de las novelas épicas del mundo occidental. Aunque también los orientales se parecen en muchos aspectos, porque los humanos somos todos los mismos, procedemos de los mismos orígenes, pero la épica de nuestra literatura es de origen homérico, sin duda, sin duda. Entonces,
Decíamos que era transmitido por dialectos desde el siglo IX y que seguramente Homero, que haya vivido en el siglo VIII, según todos los indicios, recopiló, mejoró y embelleció este magnífico poema. El poema está escrito con una métrica llamada hexámetro dactílico. Cada línea de la Odisea original estaba formada por 6 unidades o pies, cada pie dáctilo o espondeo, siendo cada uno de los pies dáctilos o espondeos. Los primeros 5 pies eran dáctilos y el último podía ser un espondeo o bien un troqueo. Es decir, había una métrica, digamos, estricta para los primeros y posteriormente el otro podía ser libre. Eso en cuanto a la estructura que podríamos llamar literaria. Vamos a hablar de los temas, ¿te parece? Dale. Regreso al hogar y la nostalgia. La nostalgia es nostos. Es el tema fundamental. Por encima de todo lo demás quiere volver a Ítaca. Es el eterno tema de los humanos. Regresar, nuestra Ítaca. Siempre estamos buscando nuestra Ítaca, nuestra tierra amada. Es el anhelo constante que lo mueve y que lo hace afrontar todos los obstáculos, sean los que fueren, y que lo hace enfrentar cualquier dificultad que se ponga en su camino. Odiseo no está viviendo una aventura en la Odisea, sino que está retornando al hogar una y otra vez con fortuna o sin fortuna, o sea, con venturas y con desventuras. Las aventuras las vive el lector. Él está sufriendo, más allá de todas las artimañas que usa, él sufre, él quiere regresar, pero el lector se ve sumido en una aventura maravillosa. Bueno, entonces, primer tema, regreso a Ítaca. Segundo tema, inteligencia y astucia, metis, en griego. Ya desde los primeros versos de la Odisea, vos te das cuenta, aquel varón de multiforme ingenio, dice Homero. Imagínate. Poéticamente mentiroso. El bandido. Mentiroso de primera. El picarón tiene muchas habilidades, argucias, recursos, sale siempre de las situaciones comprometidas, tiene inteligencia práctica, no tiene musculatura al estilo de Aquiles, sí, claro. el pelida Aquiles, que más allá de que estaba disfrazado como una chica, era grandote y corpulento. Acá no, Odiseo no es el musculoso. No. Y en eso Christopher Nolan estuvo muy bien en la película. Es un tipo común. Es un rey, sí, pero lo que tiene es inteligencia y astucia. No es el puro músculo que se va a enfrentar a todo. Incluso aparece en algunos casos en la película, cosa que aparece también en el libro, con algunos aspectos que vos lo ves y decís, pero este tipo es un cobarde. Y más que nada lo que hace es utilizar argucias para llegar al objetivo. No quiere decir que no respete y no quiera su tripulación. La quiere, la respeta y quiere permanecer con ella. Pero bueno, puesto a sacrificar cosas, sacrifica, incluso sus hombres. Así que tenemos el nostos, que es la nostalgia, la inteligencia, la astucia, metis, la hospitalidad, otro tema que es muy importante en la Odisea y que aparece en la película, xenia. La amistad entre huésped y anfitrión, un valor fundamental de la cultura griega, que era un valor de Zeus, el padre de los dioses, ¿no? La hospitalidad estaba sometida a algunas normas estrictas bajo el patrocinio justamente de Zeus, que es Júpiter entre los latinos. Zeus Xenios y Atenea Xenia, protectores de los viajeros. En la Odisea son modelo positivo de la hospitalidad. Los feacios, apólogos de Odiseo. En el extremo opuesto, los pretendientes de Penélope, por ejemplo, o el cíclope, pero el cíclope es antes que nada falto de hospitalidad por su falta de inteligencia, ¿no? Porque es un ser muy primitivo. A mí me dio muchísima pena, a Irene también. Entonces, la hospitalidad. De ignorancia también del cíclope, ¿no? Por supuesto, pobrecito. Cuando le dice cómo se llama, que se dice nadie. Claro, dice nadie claro, pobrecito. La verdad es que realmente era sumamente primitivo. Era un ser absolutamente primitivo. Una cosa que yo quiero destacar es que me gustó muchísimo, muchísimo el hecho de que Nolan trabajara tan bien trabajada la parte de la hospitalidad de Zeus, la xenía. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento en el cual las migraciones están en una
en un punto muy álgido en el mundo entero. En estos días, en Ceuta y en Melilla, ciudades que son de, digamos, de ocupación española en Marruecos, ha habido realmente una matanza terrible, porque ha habido gran cantidad de migrantes que proceden del Sahel y del centro de África, que quieren cruzar el mar Mediterráneo y han como invadido la ciudad de Ceuta y la de Melilla. No nos olvidemos de toda la gente que ha muerto en el Mediterráneo buscando un lugar en lo que fueron las tierras de los colonizadores. No nos olvidemos de América Latina y todo el movimiento que existe en América Latina hacia Norteamérica, hacia Europa. No nos olvidemos de las migraciones internas dentro de los países asiáticos y dentro del mismo continente africano. Entonces creo que el mensaje de Nolan es la aceptación, el cuidado, la reparación del que llega a casa, del extranjero o del extraño que llega. Y eso está muy bien llevado en la película. Está muy bien llevado. Porque en el libro, vayan al libro, que es maravilloso, la hospitalidad es uno de los principales elementos, de los principales componentes de la historia. En una ocasión, al menos, la Xenia es cuestionada, y eso también pasa en nuestras migraciones actuales. Los propios feacios la reconsideran ante la ira de Poseidón por la ayuda que le prestaron a Odiseo. Ea, hagamos lo que voy a decir. Absteneos de conducir los mortales que lleguen a nuestra población. Dice Alcino en el canto 13. Porque, lógicamente, la llegada de grandes cantidades de extranjeros o la llegada de gente que ha acarreado problemas no es fácil de aceptar. Entonces, todo esto está presentado en la Odisea como ahora nosotros lo vivimos en el siglo XXI. Somos los mismos, yo te digo siempre, que somos los mismos de siempre. Cuarto tema. Vimos la nostalgia, la astucia, la hospitalidad como fundamental, el destino y los dioses. Eso para mí es muy importante, porque para los griegos antiguos el destino era algo a lo que no se podía escapar. Vos podías elaborar algunas cosas de tu vida, pero había cosas que estaban determinadas y estaban determinadas por el destino y de eso no podía escaparse. Y en la Odisea, en el libro, aparece claramente. El poema refleja una visión compleja. El destino está trazado, pero hay decisiones humanas y hay favor divino. De alguna forma está la intuición de que nosotros somos quienes elaboramos el destino, pero que hay cosas que escapan a nuestro control y que hay algo que de alguna manera también nos sostiene o nos determina cosas. Hay una raíz tan de los humanos en esta búsqueda y en esta forma de fe que aparece aquí en el politeísmo, que aparece en el monoteísmo de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, es decir, aquello que hay algo más allá que nos sostiene y que de alguna manera interviene más allá de nuestras decisiones. Pero el destino para los griegos antiguos estaba ya determinado, por más que algunas cosas pudieran cambiarse por el trabajo de los hombres. El regreso, el nostos, de Odiseo a Ítaca está decidido desde un principio. Los dioses ya lo deciden en el canto primero. Va a llegar, pero en el camino van a intervenir divinidades que le van a hacer la vida bastante a cuadritos. Bastante a cuadritos. Zeus, que es la máxima autoridad del orden cósmico, permite que se cumpla el destino, lógicamente, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, está Atenea, que lo protege y lo defiende, que en la película aparece como su conciencia, como decía Irene Vallejo. Poseidón, que retrasa notoriamente su llegada a Ítaca porque el cíclope es su hijo. Sí. Y entonces va a proteger lo que es suyo, ¿no? Y además, Poseidón tiene un carácter impresionantemente malo. Es muy enojadizo. De ahí las grandes tormentas que hay en el mar. Y a eso se tuvo que enfrentar Odiseo. No voy a decir más porque si no estoy haciendo un spoiler a la película y al libro. Porque hay que ir al libro. Sí, al margen de eso igual. No tiene parecido. Una cosa es contarlo y otra cosa es claro, hay que ver la película. Yo creo que la película es un gran estímulo para leer el libro, para ir al libro, que está en todas las plataformas. Además de que lo pueden conseguir en la feria, porque quienes han estudiado la Ilíada y la Odisea generalmente después lo venden o lo intercambian, porque bueno, ya basta de Homero, te dicen, pero hay que leerlo, hay que tener a Homero en la biblioteca.
El destino es inexorable para los griegos, pero siempre hay espacio para la acción humana, equilibrándose el libre albedrío con lo que ya está destinado, ¿no? Odiseo necesita el concurso de su metis, de su voluntad y determinación, para hacer posible que ese destino se cumpla. Si él se abandona, el destino no puede cumplirse. Entonces tiene que actuar. Y lo que quiere es regresar a Ítaca, regresar a Penélope, regresar a su hijo Telémaco. El quinto tema, la arrogancia, ibris, el orgullo desmedido, la soberbia que transgrede el límite entre lo humano y lo divino. Generalmente para los griegos, la arrogancia y el orgullo, el ibris, atraía a Némesis. Némesis es la venganza. Más que la venganza, es la diosa que imparte justicia. Y es vengativa. Cuando el arrogante es muy arrogante, Némesis le cae con el hacha sin ningún tipo de piedad. El comportamiento de Odiseo en el canto 9 es un claro ejemplo de esa arrogancia. No se los voy a contar porque van a ver la película y van a leer el libro. Pero esto va a determinar, por ejemplo, que pierda su tripulación. Es decir, va a haber un castigo muy grande a su arrogancia allí. Después la piedad y el respeto debidamente mostrado hacia los dioses, hacia los padres y hacia los muertos. La eusebeia. La eusebeia exige el cumplimiento de ceremonias y ritos como los funerarios y la evitación de la ibris, es decir, la evitación de la arrogancia. Era muy importante para los griegos antiguos enterrar a sus muertos. Máxime en la guerra. No se podían dejar los cadáveres tirados. Incluso en la película y en el libro aparecen, lógicamente, los muertos no enterrados a recriminarle a Odiseo, a recriminarle que ellos están vagando por el inframundo. Exactamente, porque porque llega al inframundo. Claro, llegan al inframundo y vagan por él porque no fueron enterrados debidamente y no fueron debidamente honrados en el momento de su final. Y eso es muy importante destacarlo porque aparece en el libro y en la película de Nolan también. Bueno, la división de la Odisea en Telemaquia, cantos 1 al 4, regreso de Odiseo, cantos 5 al 12º, la venganza de Odiseo en Ítaca, que es terrible, ¿no? En los cantos 13º al 24º. Se usa muchísimo en la filología clásica, es decir, se usa mucho en lo que es el lenguaje del griego, posteriormente del latín, e incluso es básico en el origen de los idiomas romances, como el castellano, el rumano, el italiano y el francés. Es muy lindo de ver, es muy linda de ver la película, es muy interesante la historia, pero vayan al libro. El libro es realmente fascinante, el libro es precioso de leer. Los clásicos son muy buenos y no son aburridos. La idea es, claro, tienen un lenguaje antiguo, por supuesto que sí. Hay un lenguaje antiguo porque estamos hablando de una traducción del griego antiguo. Tiene un lenguaje rico. Pero es riquísimo, ahí exactamente, yo quería llegar a eso. Es un lenguaje muy rico. Bueno, con respecto a la obra, consta de 24 cantos, al igual que muchos poemas épicos antiguos. Comienza in media res, es decir, no comienza con el inicio de la historia, sino que comienza prácticamente por la mitad, es decir, estamos hablando del regreso de Odiseo y de las aventuras y desventuras que corre en ese camino. In media res es cuando una historia se cuenta no desde el inicio, sino desde más o menos la mitad, o por lo menos está iniciada, como 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Empieza in media res, contando relatos anteriores además. Diríamos que tiene precuelas y secuelas en la historia. Esos 24 cantos se llaman rapsodias, proceden de la oralidad y posteriormente fueron registradas. Y la versión que conocemos está depurada y mejorada por los filólogos que trabajaron en la Biblioteca de Alejandría. Eso quiero destacarlo. Porque el poema de Homero, recopilado, recreado, embellecido, fue posteriormente depurado y pulido por filólogos en la Biblioteca de Alejandría, que es lo que llegó hasta nosotros, para que llegara algo coherente hacia nuestra civilización. Primero hacia Grecia, posteriormente hacia el Imperio Romano y después hacia nosotros a través de la colonización. Los principales, responsables de esta división en cantos, para que no fuera toda una unidad, fue Zenódoto de Éfeso,
realizó las primeras ediciones críticas de los poemas homéricos. Y luego, quien llegó a a lo que hoy conocemos como esa perfecta Odisea, incluso en la Ilíada también, hablamos de Aristarco de Samotracia. Esa es la versión que nosotros tenemos hasta ahora. La elección en 24 partes se explica principalmente por las 24 letras del alfabeto griego. Claro. Por eso se trata de hacer, digamos, de alguna forma algo que sea fácil de leer, pero además que tenga determinado tipo de orden, y allí está el alfabeto griego. Y bueno, la transmisión fue en rollos de papiros, por supuesto, y en la película nosotros observamos que hay un respeto muy grande por gran parte de la historia, más allá de la libertad, como los escritores tenemos licencias literarias, los directores de cine tienen licencias cinematográficas o cineásticas. Hagamos un... Yo como no vi la película no puedo opinar. Bueno, no la vi. Conozco los que están en contra y los que están a favor. O sea, hay mucha gente que no le gustó y hay gente que sí le gustó. A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, teniendo en cuenta además que hay una libertad del creador de muchas cosas. Creo que Nolan Sí, acá... pasó lo mismo con Troya, ¿no? En Troya Por hay supuesto. muchísimas cosas que no tienen nada que Claro. ver. Bueno, ¿ves? Pero a mí Troya no me gustó. Troya no me gustó. Para mí Troya fue principalmente una película bélica. Y bueno, no me gustan las películas bélicas, salvo algunas. Lea la Ilíada, mejor. Claro, hay que leer la Ilíada, porque leyendo la Ilíada ahí te das cuenta realmente del espíritu, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de hace 2700 años, 2300, 2400, 2500 años, que la crueldad en la guerra cuerpo a cuerpo era terrible y que no hemos dejado de ser crueles. No, obvio. 21 siglos Bueno, después. sí, hay retractores que les gustó, otros que no. Claro. Hay mucha libertad de Nolan, mucha libertad. Pero como películas, todos concuerdan en que es una buena película. Es muy buena. En cuanto a la historia, si te gusta una buena historia y lo que sea. Después hay otros que ven cosas que son, no que no son y ya. Claro, empiezan a hacer, son los detractores. Y bueno, y están, no solamente los pero detractores. ojo, pero que no está mal. Por supuesto que no. Porque la idea es, a quienes nos gustó, a quienes no les gustó, quienes dicen, no, esto yo no lo veo, está en todo su derecho. No, por porque es una forma artística, por ejemplo, yo que no soy cinéfila, siempre te digo, para mí, por ejemplo, fue una película que me gustó muchísimo, Troya no, que está basada en un fragmento de la Ilíada, la Odisea, porque además se llama Odiseus, es Odiseo. Es una historia que es un fragmento. Sí, obviamente. Que por supuesto que hay muchos, digamos, todas las peripecias de Odiseo, que después se llama Ulises para los latinos, aparecen todas. Aparecen las sirenas, aparece el gran remolino, que es una corriente impresionante que en el mar Mediterráneo, aparece el cíclope, aparece Circe, está Calipso, que Calipso aparentemente está atrapado por Calipso, pero bueno, está atrapado por Calipso, bellísima Calipso, te voy a decir que vivía en un lugar hermoso y además ella era bellísima. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que es adaptación es como la traducción. Siempre digo que los traductores son prácticamente aquellos que destilan una historia, porque hay que adaptar a un lenguaje otro, hay que adaptar un lenguaje a otro. Sí, son alquimistas los traductores. Bueno, acá nosotros tenemos un creador, un director de cine, que toma un clásico y deja mensajes muy interesantes, que tienen que ver con la recepción del que viene de lejos, con la protección del que llega, con el cuidado del migrante, del visitante, con la piedad, con la crueldad llevada hasta la exageración y cómo eso trae consecuencias, con el enfrentamiento de los espíritus de aquellos que se perdieron en un campo de batalla. Está interesante. ¿Se puedo leer un fragmento? Por supuesto. Pero un fragmento de la Odisea. De la Odisea, bueno, dale. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Claro. Canto 1, Concilio de los Dioses, exhortación de Atenea a Telémaco. Telémaco es el hijo de Odiseo. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto,
en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aún así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras, insensatos. Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión, el cual no permitió que le llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa venerada, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra el divinal Odiseo hasta que el héroe no llegó a su tierra. Mas entonces habíase ido al lejano pueblo de los etíopes, los cuales son los postreros de los hombres y forman dos grupos que habitan respectivamente hacia el ocaso y hacia el orto de Hiperión, para asistir a una hecatombe de toros y de cordero. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, congregáronse las otras deidades en el palacio de Zeus olímpico. Y fue el primero en hablar el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien dio muerte el preclaro Orestes Agamenónida. Acordándose de él, dijo a los mortales estas palabras, a los inmortales estas palabras: «Oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras e infortunios no decretados por el destino». ¿Qué te parece? Zeus diciendo, nos culpa a nosotros de las cosas que le pasan y son ellos los que generalmente hacen las cosas mal. Lean la Odisea, vayan a Homero, ya hemos hablado de la Ilíada. Ahora, gracias a esta película de Christopher Nolan, yo los invito a que lean la Odisea, les va a encantar. Los clásicos griegos en ninguna manera son aburridos, son hermosos. Y además, como vos decías muy acertadamente, nos nutren de un maravilloso vocabulario, nos amplía el vocabulario y nos hace ir al diccionario, cosa que también está muy buena. Está muy bien. Está muy buena. Así que hoy fuimos muy lejos en el tiempo y en el espacio buscando Ítaca. Bueno, muy bien. Bueno, gracias María por esta recomendación y por traer este tema y nos reencontramos la próxima. Por supuesto, hasta el martes próximo, audiencia, y gracias por estar siempre con nosotros. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.